Bien, ahora sí. Profe, como que se ve un Estamos poco grabando. borroso. No sé qué es lo que están viendo ustedes. Esto de Querol se ve borroso. Sí, se Eh, ve medio chiquito es nomás. un cuadro, sí, Sí, es un cuadro cuadro, conceptual. exactamente. Eh, por eso lo que yo les decía, que esto tiene que ver con la cuestión de la gestión. Eh, Después lo vas a enviar, profe, al porque grupo. a la grabación, No, esta al cuadro. bibliografía, esta bibliografía está dentro de lo que es el trabajo de Querol, el que les pasé. ¿Sí? ¿Se acuerdan del trabajo de Querol? Sí, Ahí lo vamos a ver. El trabajo de Querol es este. Se llama El patrimonio cultural y su gestión. ¿Sí? Ahí cuenta todo el devenir de las cuestiones legislativas y la evolución del concepto de, de patrimonio y cuáles son las categorías que se toman. Ahí habla del Banco Interamericano, del Banco Mundial y todo lo que tiene que tener, más tener en cuenta, perdón, más todos los organismos que están encargados de eso, tanto en España como a nivel mundial. Y nosotros vamos a hacer hincapié, obviamente, porque nos interesa más esta cuestión. eh, en una primera instancia nos va a interesar más la cuestión cultural como un hecho histórico del hombre. Después vamos a ver que en realidad, si, si nosotros nos ponemos a ver las definiciones a partir de la década del 2000 o a partir de la década posterior a la década de los 90, con la arqueología postprocesual y dentro de estas corrientes, eh, lo que se empieza a trabajar con el concepto de paisaje, que en realidad no es un concepto nuevo que se trabaja en la arqueología, pero sí tiene una vuelta de tuerca más en la década de los 2000, ya en lo que es pleno siglo XXI, con el tema de las cuestiones interpretativas y en relación a que el paisaje es un constructo social, entonces empieza a tener otra visión la idea de paisaje. Pero en una primera instancia, y para que nosotros tengamos en cuenta esto que queremos decir de la gestión del patrimonio, vamos a ver lo que es el patrimonio cultural e histórico y sobre todo hacer hincapié en aquello que tiene una materialidad arquitectónica, aquello que se puede ver, aquello que es tangible, aquello que es empírico en última instancia. ¿Sí? Obviamente que para que exista una planificación dentro del patrimonio, primero tiene que haber una cuestión normativa. En el caso de la Argentina, existen una serie de cuestiones normativas que no, en primera instancia no nos interesan estas cuestiones, simplemente lo vamos a tomar en cuenta como para mencionarla. Les digo que es bastante difícil tratar de encontrar algunos ejemplos sobre el tema de la cuestión legislativa, en Argentina que sean bastante laxos. De hecho, eh, hay alguien que trabaja que es una arqueóloga que hace la cuestión patrimonial que se llama María Enderé, y María trabaja mucho en la cuestión de, de la cuestión legislativas y y de la gestión del patrimonio. Eh, y de ahí han salido bastantes cosas interesantes. Pero volviendo a la cuestión, en esta esferas de gestión que nosotros empezamos a trabajar en la cuestión del patrimonio, en aquellas cuestiones normativas, la ley tiene que estar, o el conjunto de leyes tiene que estar pensado como para que cuando se empiece a trabajar en una normativa que haga referencia a la cuestión patrimonial, se tome en cuenta todos aquellos herramientas de diagnóstico y de registro de los bienes patrimoniales. En este caso, nosotros estamos trabajando con una herramienta muy específica que empezó eh, a dársele mucha importancia ahora, que es el tema de la utilización de los sistemas de información geográfico, que en realidad no es nada nuevo, ya lo vamos a ver, eh, pero sí que con el uso de los software y con el uso de la computadora ha cambiado mucho el tema.
Dentro de estas cuestiones normativas tiene que haber, como siempre, para que funcione, tiene que haber una cuestión financiera. Si no hay plata no se mueve nadie, ¿sí? Y dentro de todo esto se va a desencadenar algo, obviamente nosotros pensándolo siempre en una cuestión que tiene que ver con el crecimiento de las sociedades, algo que va a ser una planificación o el planeamiento. Y en este planeamiento, que hace referencia a la cuestión urbanística, aparece un concepto que nosotros vamos a empezar a tener en cuenta, que es el estudio de impacto. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por impacto? ¿Qué me responderían? Nada, mucho, poco. Sería el impacto que está generando dentro de la sociedad, en este caso el patrimonio. Como un golpe grande, no sé. ¿Quién más? El impacto, está bien, es un golpe, así, algo que es dañino, ¿sí? Un impacto, en este caso, cuando nosotros hablamos de la evaluación, Profe, ¿lo podríamos relacionar con la minería? sí, en realidad se relaciona mucho con la minería. En este caso nosotros sí. Pero también existen otros tipos de impacto. La planificación urbanística produce impacto en el ambiente y produce impacto tanto en las viejas trazas urbanas como las nuevas trazas urbanas y como en este caso en el patrimonio cultural. Y también Es el algo que impacto, afecta, ¿cómo? algo que afecta, ya sea bueno o malo, pero en este caso afecta de mala manera, ¿o no? Bien, y para ponerlos en términos de, de un lenguaje más técnico, en forma positiva y en forma negativa, ¿sí? Una cosa que nos tenemos que acostumbrar y, ¿Cómo y sería de eso, forma positiva, profe? Porque negativo sería bien, contraproducente y positivo, ¿cómo sería algún ejemplo? por ejemplo, un estudio de Positivo, impacto, sí. claro, en el caso de los estudios de impacto, positivo es porque nosotros agarramos y utilizamos en estas cuestiones patrimoniales, lo damos a conocer, lo sacamos de ese, de ese anonimato que está el impacto. Obviamente que, y tienen razón ustedes, al pensar de que siempre si es un impacto, obviamente siempre la balanza se va a inclinar para lo más, para lo negativo, para aquello que es dañino, ¿sí? Y obviamente si yo hago una intervención en el espacio y ese espacio tenía cierta grado de homeostasis, que se llama, que algo que está tranquilo, no tiene ningún movimiento y de repente va una topadora o se abre un camino o se produce un incendio, obviamente que va a ser negativo. Y de hecho la mayoría de los impactos en este caso son negativos. La parte positiva de ese impacto es que se dan a conocer determinados registros que antes no se conocían, sobre todo para el tema del desarrollo urbano. Eh, pero también nosotros tenemos que pensarlo dentro de las cuestiones de cuestiones positivas, es que lo que estamos haciendo en realidad es generar una carta, un plano, una imagen, algo dinámico, algo que pueda ver. De ahí la importancia de los sistemas de información geográfica en la relación a la cuestión patrimonial, porque lo que estoy viendo en un plano, en el Google Earth, es en tiempo real. ¿Se entiende? O sea, lo estoy viendo ahora. Se va a producir un barrio, lo que hago es tomar lo que va a ser algo que en topografía se llama la poligonal, donde va a sentarse el barrio, y yo veo cuáles son las cuestiones patrimoniales o aquello que está ahí en tiempo real. ¿Se entiende? Entonces, una vez que se hace todo esto y se hace la planificación y empieza la cuestión de gestión a integrar estos datos, yo voy a tener un inventario.
se va a producir una especie de declaración, esa planificación se la difunde junto con el inventario y empiezan el tema de cómo se va a planificar esas intervenciones. Y bueno, ahí aparecen el tema de la preservación, de la restauración, de la investigación en relación a la obra, qué tipos de energía va a haber o no, si va a afectar menos, más, o lo que sea estas cuestiones. Obviamente que toda esta información va a ir a parar a un lugar. Ese lugar puede ser una oficina o una dirección o lo que sea dentro del ente provincial, o en el caso de los sistemas de información geográfico, quedan incluidos adentro de los registros, como por ejemplo nosotros tenemos uno que se llama ETSIC en Catamarca, tiene que ver con todo lo que es datos geoespaciales y registros geoespaciales, y queda como algo que se llama metadato, ¿sí? Que el metadato vendría a ser todos aquellos datos transformados en una base de datos y que están guardados en un soporte digital. Obviamente que para tener acceso a esos metadatos, primero tengo que transformarme en usuario y saber qué es lo que voy a pedir, si no, el metadato, hay millones de metadatos y no sabemos qué vamos a usar, ¿sí? Ahora, obviamente, como es información, si bien la información es pública, como nosotros sabemos, no toda la información o no todo aquello que es público tiene acceso a la mayoría de las personas. Y esta es una cuestión que tiene que ver con que los organismos realizan una gestión controlada de ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque si no se dispara para cualquier lado. Fíjense en lo que pasa si en el caso de la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca o de cualquiera de las provincias de la República Argentina liberaran todos los pedimentos mineros. ¿Qué pasaría? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasaría si alguien tiene acceso a toda la información? Si nosotros tenemos acceso a toda la información, ¿qué haríamos con esa información? ¿Qué se les ocurre? Y la vamos a usar para nuestro beneficio. ¿Y para qué más, Meli? Y no sé, para ir a esos lugares y ver si me sirven o no. Ay, Meli, vos estás en una zona de llano, ¿verdad? Vos vivís ahí en la par en una zona de llano, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿de qué está rodeada la Para? ¿Qué es lo que más rodea la Para? campo y por ahí un poco de monte. Campo, ¿sí? Bueno, ese monte, nosotros a partir de hace un par de años, creo que fue en el 2005, se empezó a discutir la ley de bosques nativos a nivel nacional, ¿sí? Eh, existen esas cuestiones de que ese bosque nativo se tiene que preservar. Vos fíjate en relación, Meli, vos fíjate en relación a lo que es el bosque nativo o el campo que vos decís, con todos los campos de cultivo que hay a la vuelta. ¿Está equiparada la relación o predomina uno sobre otro? Predomina el campo más. ¿El campo de qué? El campo de cultivo, ya monte, ya los han talado y esas cosas. Bien, entonces vos fíjate, si nosotros como gestión, si priorizáramos el tema de que exista más bosque por un tema de calidad de vida, donde el aire va a ser menos raro, no va a haber tanta contaminación producto del tema de los cultivos, la tierra no se va a agotar porque no va a existir monocultivos y un montón de cuestiones que andan dando vuelta. Si la gente manejara todo eso, ¿qué pasaría? Tendría un nivel de información distinto al de la mayoría del tiempo y no diría, no me tenés que autorrotular como que yo soy del campo y que mi zona produce, porque en realidad lo que está produciendo, aparte de producir monocultivo, está produciendo daños, está produciendo impactos negativos al ambiente y entiéndase, cuando hablamos de ambiente,
no es ambiente únicamente natural, sino todo el ambiente a nosotros, donde nosotros también formamos parte de las cadenas. ¿Se entiende? Por lo Sí, y tanto, ahí también tendría que haber como una conciencia social o algo así, porque acá todos en invierno van ahí al monte y por ahí la mayor el tala que se hizo es de la gente de acá del pueblo, porque busca leña para la estufa y si como 200 personas van, ya se da un gran impacto. bien, vos imagínate si a eso lo multiplicáramos por una mayor cantidad de población. Ese bosque cada vez sería más pequeño, ¿sí? Y terminaría agotándose todo lo que es el recurso natural de esa zona. Entonces, ese es uno de los problemas. Extrapolemos esta misma analogía, la llevemos al caso de las cuestiones culturales. En el caso de estos lugares, donde obviamente que, como el caso de La Para o como cualquier zona del llano, todo aquello que sea histórico, arqueológico y cultural queda minimizado a determinados puntos que quedan en el terreno. Y la otra parte ya se lo llevó el tema de los cultivos. Entonces, obviamente que no interesa tanto para determinadas zonas el tema de la planificación. Cuando sí empieza a haber planificación, empezamos a tener otras cuestiones. Y en estas otras cuestiones tiene que ver con aquello que empieza con el registro de la documentación. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se empieza a utilizar, y después nosotros lo vamos a ver, que empieza allá por la década de los 70 a nivel internacional, que son las famosas agendas verdes en en todos los lugares. Esta conciencia que después se va a despertar en el resto del mundo, que es la conciencia ecológica. Esta conciencia ecológica tiene que ver con esto, con qué se va a preservar y qué no se va a preservar. Entonces, la gestión tiene que tener una cierta documentación para que esto empiece a tener un cierto control. Y entonces la gente, obviamente, no tiene acceso a todo el mundo, sino a aquellos que están permitidos adentro de determinados lugares. ¿Sí? Perdón. Bueno, dentro de toda esta cuestión, lo que nosotros vamos a ver, dentro de la cuestión de la gestión, es que va a haber algo que va a ser una gestión que, obviamente, que acá en este caso, como un ejemplo español, habla de una obligatoria y una educación informal y otra y otro tipo de actividades. Entonces, esa documentación va a empezar a dar vuelta bueno, cómo se la va a difundir en distintos organismos, que depende del alcance que se le quiera dar o no al tema de lo que nosotros estemos trabajando. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Querol está hablando acá en cuanto a todas estas cuestiones y va a hacer hincapié en los dos últimos párrafos de su trabajo en algo que tiene que ver con el tema del control y la difusión. Quien controla la información es quien maneja, quien tiene el sartén por el mango. ¿Se entiende? Bueno, dejo de compartir eso. Y quiero que veamos, bueno, no sé, ¿se entiende a dónde apunta el tema de lo que se quiere con Querol o no? Sí, profe. Hoy día tendremos que entregar este trabajo, ¿no, profe? Bueno, pero no, lo voy a dejar una semanita más. No, no se hagan problema. El tema es que quiero que lo lean. Ese es el kit de la cuestión. Profe, yo creo que este lo ¿Dónde vimos en estaban? Memorias Olvidadas, este texto, si no me equivoco. Exactamente, Y exactamente, sí, Karen. recién estaba revisándolo bien. Como no tuve tanto tiempo de ponerme al día porque no estuve en la clase anterior, Bueno, no te das entonces problemas, yo estaba un después las poco cuelgo a las perdida, clases. sí. Después las cuelgo a las clases. Estuvimos viendo, Sí, por favor. claro, estuvimos viendo sobre todo un manejo de una herramienta que es el tema del Google Earth, eh, para que empecemos a trabajar con algo de SIG, para que después, estos ya están predeterminados, estos programas, tanto Google Earth como Google Maps, pero hay otros que nosotros vamos a utilizar que tienen que ver que vamos a utilizar, que le voy a dar la idea de cómo son las cosas para que después algún día, si ustedes se quieren aventurar en el manejo de los sistemas de información geográfico, empiecen a cargar sus propias informaciones.
¿sí? Me aguardan un segundo que estoy buscando el archivo. Es algo que lo que quiero que veamos es un videíto en relación al tema de lo que tiene que ver con el tema de la cartografía y las proyecciones, que es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Nosotros como usuarios generalmente a veces no tenemos en cuenta todos aquellos datos que sí sirven o que nos sirven para tener una idea de cómo se construye eh, determinadas mapas, determinadas cartas o determinados elementos que sí utilizamos en el cotidiano. Esto obviamente que tiene sus ventajas y sus desventajas. Eh, la, el tema de la computación nos llevó a ser cada vez más cómodos, o sea, esta cuestión de ser más doméstico todavía, nos ha llevado a que no comprendamos determinadas cuestiones. Pero sí es interesante que sepamos de dónde provienen algunos datos y sobre todo cómo se construyen esos datos en relación a los elementos. En este caso, los sistemas de información geográfica lo que están haciendo son representaciones gráficas o representaciones digitales de parte de la superficie terrestre. Y esa, obviamente, existen unos axiomas matemáticos y físicos que permiten que esas representaciones de eso que es la Tierra, yo lo pueda sacar de una cuestión que es 3D a una cuestión 2D que es un mapa o algo que yo quiera mostrar, una foto, ¿sí? Pero obviamente que esa proyección o eso que queremos ver de la superficie de la Tierra va cambiando. Entonces, por ahí es difícil entenderlo o tratar de explicárselo, o eso es lo que decía al principio, tratar de explicárselo de la virtualidad. Entonces, lo que se me ocurre, eh, nosotros somos dignos hijos de lo que es la tecnología y por lo tanto, por ahí queda mucho más claro cuando vemos algún video, cuando nos lo explica de otra forma, que no sea una cuestión práctica. Y entonces, eh, lo que voy a compartir ahora es un videíto de YouTube que habla sobre el tema de proyecciones, para que empecemos a tener idea de dos elementos que van a ser claves en esto, que es el uso de mapas, perdón, y la georreferenciación. Cómo georreferenciar esos puntos que yo veo en los planos o en los mapas. ¿Sí? Entonces, aguarden un segundo que voy a abrir el video para empezar a compartirlo. Aguarden un segundo. Empecé a compartir. ¿Lo están viendo? Sí, profe, se está cargando. Ahí está. Esperen que vuelve. Tiene que empezar un poco más acá. Está en español. ¿Sí? No me maten. Uy, perdón. ¿Se ve a página entera? Sí, pero no se escucha, si es que está reproduciendo algún sonido. ¿No me escuchan Creo que no ustedes? se va a poder escuchar, porque no se escuchan cuando uno está presentando, profe. Uy. A ver, esperen. Vamos a hacer algo. Aguarden un segundo. Voy a desconectar mis auriculares. Capaz que suena el audio si lo dejo. Me estaba matando el sonido, pero bueno.
¿Ahora sí escuchan? Ahí sí, profe. De más está decirle que me digan cuando quieren hacer una pregunta y lo paro, ¿eh? El principal objeto de estudio de la geografía, tal como indica la propia etimología de la palabra, es la descripción de la Tierra. Para ello, ha sido siempre necesaria la utilización de imágenes. La elaboración, lectura e interpretación de la información expresada mediante mapas ha sido y es uno de los objetivos más tradicionales de los geógrafos. Un mapa es la representación en una superficie plana y de tamaño menor de la totalidad o parte de la superficie esférica de la Tierra. Para solucionar los problemas que plantea el trazado de un mapa, se deben tener en cuenta dos elementos fundamentales que denominamos base matemática y base geográfica. Mediante las proyecciones se da solución al primer problema. Algunos cuerpos geométricos pueden desarrollarse. En cambio, la esfera no puede transformarse directamente en una superficie plana. La imagen proyectada refleja en gran parte la realidad, aunque siempre se producen deformaciones. Las proyecciones son los sistemas geométricos mediante los cuales se traslada cada punto de la superficie esférica a un punto del plano. Existen diferentes tipos de proyecciones según la superficie sobre la que se realicen. Azimutales o cenitales. La Tierra se proyecta sobre un plano tangente en un solo punto. O bien secante. Pueden ser polares, ecuatoriales y oblicuas. Hay también distintos tipos según dónde se sitúe el punto desde el que se realiza la proyección. Ortográficas, estereográficas. Todas tienen simetría radial alrededor del punto de tangencia. Los círculos máximos que pasan por él aparecen como líneas rectas. Todos los puntos sobre el mapa están en su verdadera dirección desde el centro del mismo. Cuando se emplean diversos planos tangentes, el conjunto forma una superficie poliédrica. Proyecciones cilíndricas. La red de paralelos y meridianos terrestres se proyecta sobre un cilindro que envuelve a la Tierra, siendo este tangente al ecuador, o secante en dos paralelos. En el mapa que resulta de su desarrollo, los meridianos son rectas verticales equidistantes y los paralelos rectas horizontales perpendiculares a los meridianos, pero que no son equidistantes.
Los paralelos están dibujados todos de igual tamaño, por lo que al aumentar la latitud y alejarse del paralelo de referencia, existe una deformación creciente. Una de las más utilizadas es la de Mercator, y la más importante es la UTM o Universal Transversa de Mercator. Proyecciones cónicas. La esfera se proyecta sobre un cono tangente a un paralelo, a lo largo del cual se mantiene la escala, y tanto hacia el norte como hacia el sur se producen deformaciones, o secante a dos, conservándose en este caso la escala en la zona comprendida entre ambos. En estas proyecciones, los meridianos se convierten en líneas rectas que parten del polo, y los paralelos en arcos de circunferencia concéntricos alrededor de aquel. El mapa es un sector circular y no un círculo completo. Las proyecciones originan ciertas deformaciones llamadas anamorfosis. Estas pueden afectar a los ángulos, a las superficies y a las distancias. Las que conservan la equivalencia de los ángulos se llaman conformes. Las que mantienen las superficies, equivalentes. Y las que lo hacen entre las distancias, equidistantes. La reducción de tamaño se soluciona mediante la escala, que es la relación de equivalencia, o sea, la proporción existente entre el mapa y la realidad. Cuando el territorio que se ha de representar es muy extenso, hay que reducir mucho la realidad para plasmarla en el mapa. Son los mapas a pequeña escala, que tienen por denominador una cifra muy grande. Las deformaciones son enormes y la información que se les puede añadir muy escasa. Si el territorio que se ha de representar es más pequeño, por ejemplo, una provincia, un término municipal, una ciudad, hay que reducir menos la realidad para trasladarla al mapa. El denominador es más pequeño y los mapas se denominan de gran escala. Las deformaciones debidas a la proyección son mínimas y la información que se les puede añadir muy grande. Si la escala es todavía mayor, aproximadamente a partir de 1 o 10.000, se denomina plano. Cuanto mayor es la escala, menor es la superficie que se puede representar. El segundo aspecto a considerar se corresponde con la información geográfica que deseamos representar. Tanto los aspectos matemáticos como los geográficos precisan, para poder dibujar un mapa con exactitud, la construcción de una red de triangulación y proyección sobre vértices geodésicos que cubra todo el territorio a cartografiar. Esa red de triangulación está formada por un conjunto de señales construidas sobre el terreno a fin de poder determinar sobre él los vértices de posición o geodésicos. Existen muchos tipos de mapas. Para clasificarlos se emplean diversos criterios. Así, según el sistema de proyección, pueden ser cenitales, cónicos, cilíndricos, según el tamaño de la escala, pequeña o grande, mapas o planos. Se denominan temáticos si se ha seleccionado un aspecto concreto de la realidad, geológicos, edafológicos, de vegetación, o si sobre ellos se representa un único hecho, de población, industria, agricultura. Existen también otros, como los mapas topográficos, que representan varios aspectos geográficos, aunque su elemento fundamental sea el relieve.
ilustrar cómo se hace, analiza e interpreta un mapa, nos vamos a centrar en concreto en el Mapa Topográfico Nacional de proyección cilíndrica, gran escala y con información geográfica exhaustiva de gran interés. El Mapa Topográfico Nacional de España se elabora en el Instituto Geográfico Nacional, cuyo primer director fue desde 1875 don Carlos Ibáñez e Ibáñez de Ibero. Además, en él se llevan a cabo todos los trabajos relacionados con ciencias geográficas, astronómicas y geofísicas. El Mapa Topográfico Nacional está compuesto por 1.130 hojas de escala 1/50.000. Desde 1975 se está elaborando otro nuevo a escala 1/25.000. A cada hoja 1/50.000 le corresponden 4 del 1/25.000. El sistema de proyección utilizado para su elaboración ha variado desde su inicio en 1853. Entonces se utilizó la poliédrica. Hoy se emplea la denominada Universal Transversa de Mercator o simplemente UTM, que es cilíndrica y conforme. En el mapa topográfico, el elemento esencial a representar es el relieve. Por tanto, a la dificultad de trasladar la superficie esférica terrestre a un plano, se une la de representar en él otra dimensión, las rugosidades de esa superficie. En los mapas más antiguos conocidos, solo se indicaba la posición de las montañas. Posteriormente, se añadieron símbolos que proporcionaran sensación de relieve. Uno de los más utilizados es el de los perfiles abatidos que aparecen en los mapas babilonios, egipcios y romanos. En los primeros, el abatimiento era en distintos sentidos, y desde los romanos, en el mismo. Más tarde, se utilizaron otros métodos como las líneas esquemáticas que marcan los ejes de las alineaciones, las curvas sombreadas, las normales, el sombreado y las tintas ipsométricas. Todos estos recursos se utilizan también en la actualidad. A finales del siglo XVIII, tras el descubrimiento del barómetro y el perfeccionamiento de los teodolitos, pudieron determinarse las cotas de altitud, con lo que la calidad de la representación del relieve mejoró. En 1728, el holandés Cruyff utilizó por primera vez en las curvas batimétricas de un canal del norte de Holanda el sistema de representación de curvas de nivel. Las curvas de nivel, o isoipsas, son líneas imaginarias que unen puntos situados a la misma altura sobre el nivel del mar. En España se introdujo en el Mapa Topográfico Nacional en 1875. Las curvas de nivel se pueden completar con el sombreado, suponiendo que la luz incide con un ángulo de 45 grados desde el vértice noroeste, con las tintas ipsométricas y con la simulación del relieve, como es el caso de las hojas llamadas en relieve.
espacial para la recogida de la información geográfica. En España, la red geodésica estaba constituida por 3 redes de triangulación realizadas sobre vértices colocados a 3 distancias diferentes, denominadas de primero, segundo y tercer orden. Actualmente existe una red de primer orden llamada RPO y otra de orden inferior conocida como ROI. Los trabajos de campo y levantamientos topográficos para trazar las redes de triangulación y representación del relieve se han realizado tradicionalmente con los teodolitos, tomando como base de trabajo los términos municipales, plasmados en hojas a escala 1/25.000, denominadas minutillas, que se realizaban manualmente. Hoy son muy utilizados los distanciómetros. De la información, desde 1956 se utiliza la fotogrametría, basada en el uso de pares estereoscópicos, es decir, fotografías aéreas con un solape de recubrimiento que permite la visión en 3 dimensiones. Posteriormente, la utilización de aparatos apropiados o restituidores hace posible la fiel representación del terreno. Otra técnica actual para la recogida de la información y posterior realización de mapas es la teledetección. Consiste en la captura de imágenes mediante el empleo de sensores remotos y cámaras de vídeo colocadas en los satélites artificiales. Desde ellos se emiten señales digitales que se pueden tratar mediante ordenador, lo que supone un gran avance hacia la perfección de los mapas. La cartografía automática o procesamiento de la información mediante el empleo de ordenadores permite en la actualidad mayor precisión y rapidez en la confección de los mapas. Para representar el relieve, el sistema de curvas de nivel permite restituir con gran precisión las formas del terreno y las pendientes que lo configuran. Con ellas puede representarse cualquier tipo de elevación o de depresión. Las curvas de nivel poseen una serie de características. Son equidistantes. No pueden cortarse o coincidir. Todas son cerradas si se considera un mapa completo. Isla, continente. Algunas están numeradas indicando la altura exacta en metros. Suelen ser las curvas maestras. Su numeración es uniformemente creciente o decreciente. La equidistancia en el mapa topográfico nacional a escala 1/50.000 es de 20 metros y en el 1/25.000 de 10 metros. Junto al relieve se introduce otra información. Datos técnicos como el sistema de proyección o la escala, símbolos y signos convencionales que se utilizan para representar la hidrografía, los usos del suelo, vegetación, hábitat, cultivos, las redes de comunicación y signos especiales, desde vértices geodésicos hasta conducciones de combustible, edificaciones, límites administrativos. Todo ello se imprime con tintas de diferente color. Por último, la topografía
sucesión de los nombres de los núcleos de población, ríos, montes, lugares, se escribe sobre el cuerpo del mapa, proporcionando otra información complementaria de sumo interés. Además de representar la superficie terrestre, un mapa es una valiosa fuente de información científica, un instrumento de investigación y un documento histórico. Por ello, es muy importante la correcta lectura de toda la información presente en él. Eso permite, tras su análisis e interpretación, describir el espacio de que se trate como si se hiciese de la realidad. En el caso del mapa topográfico que nos ocupa, la hoja se identifica por el nombre y el número. Se dan sus coordenadas geográficas, longitud y latitud, que posibiliten también su situación en la esfera terrestre. Ello facilitará además la localización de cualquier punto de la superficie representada. Para localizar de forma aproximada un punto en el mapa, basta con trazar desde él una perpendicular al encuadre lateral más próximo al punto. Eso nos dará la latitud. Desde el mismo punto se traza una perpendicular al encuadre superior o inferior, obteniendo así la longitud. Una primera observación del mapa permite hacerse una idea global de la superficie topográfica representada. Para ello, es preciso analizar individualmente las formas básicas más representativas, localizarlas en el mapa, ver cómo se relacionan e integrarlas en el relieve del conjunto. Un análisis más detallado del relieve ayuda a completar la visión general anterior. Ello se consigue mediante la realización de secciones topográficas o perfiles resultantes de cortar la superficie terrestre por planos verticales perpendiculares a las curvas de nivel. Para obtener perfiles adecuados del relieve deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos. Elegir una zona representativa de la superficie de estudio. Seleccionar bien la escala. Sobre todo en regiones con desniveles escasos, conviene exagerarla en altura, con el objeto de apreciar con suficiente detalle las variaciones de desnivel, teniendo en cuenta hacerlo lo indispensable y lo menos posible. Para llevar a cabo el corte o perfil topográfico, se precisa papel milimetrado. En primer lugar, se traza una recta sobre el mapa. Sobre ella se lleva el papel milimetrado y se señalan las intersecciones del corte con las curvas de nivel, marcando las alturas de las curvas maestras. Posteriormente, se proyectan los puntos del corte sobre la línea de base del eje de coordenadas. Cada uno de ellos representa una altura que se lleva sobre la perpendicular según la escala vertical elegida. Finalmente, se unen todos los puntos mediante una línea. Cuando las curvas de nivel están muy separadas y son muy escasas, indican que las diferencias de nivel no alcanzan variaciones de altura superiores a las del reducido valor de la equidistancia, lo que supone que la topografía es plana. Si las curvas de nivel son numerosas y están próximas, indican mayor valor de la pendiente,
La topografía tiene importantes desniveles. El aumento o la disminución del valor de las curvas desde un punto indica el sentido de la pendiente. En todo corte topográfico es muy importante que se tengan en cuenta una serie de aspectos. Localizarlo y orientarlo por medio de la latitud y longitud del punto inicial y final del mismo. Trazarlo perpendicular a las curvas de nivel. Comprobar si las cumbres son escarpadas, curvas muy próximas, o redondeadas, curvas más separadas. Además de cortes aislados en distintos puntos de interés de la hoja, pueden realizarse cortes seriados con los que poder comparar distintos perfiles. Y también bloques diagrama. Cortes sucesivos llevados después en perspectiva con un ángulo de 30 o 45 grados que permiten obtener una mejor imagen del relieve. Además del análisis del relieve, el mapa topográfico nacional permite el estudio de otros aspectos naturales, la hidrografía, la vegetación, a partir del mapa puede obtenerse, mediante métodos sencillos, el análisis de las redes de drenaje, el reconocimiento de áreas de vegetación similares, distribución de masas forestales. Los aspectos no naturales, aunque no aparezcan en la realidad, como los límites administrativos, suponen hechos de gran interés en el análisis del mapa. El hábitat, las vías de comunicación, tendidos eléctricos y telefónicos, usos del suelo rurales y urbanos, proporcionan una información sobre la zona cartografiada de incalculable valor para un estudio de la ocupación humana. Una vez analizados todos los elementos físicos y humanos presentes en la hoja, se está en disposición de describir el fragmento de superficie terrestre que representa. En este caso podemos señalar una serie de alineaciones montañosas paralelas de dirección suroeste-noreste, de cumbres redondeadas y pendientes suaves o medias, separadas por amplios valles aprovechados para embalsar las aguas de sus ríos. Una vegetación variada de coníferas, monte alto y monte bajo. Una serie de pequeños núcleos de población dispersos por la zona menos abrupta del espacio cartografiado. Una red de comunicaciones relativamente densa comunica estos núcleos entre sí y con la región próxima. El gran avance en el conocimiento de la Tierra puede hacer pensar que la cartografía es hoy menos necesaria, pero la cada vez más solicitada precisión para todo tipo de obras humanas sigue haciéndola imprescindible. Además, la distribución espacial de los seres humanos y de sus actividades sigue necesitando de los mapas para su mejor comprensión. Por eso, son un elemento de trabajo imprescindible para el geógrafo. Por otra parte, los planetas que componen el sistema solar son conocidos cada vez más gracias a la moderna tecnología para la captación de imágenes.
Bueno, faltaban los pochoclos nada más. Bueno, escuchen. ¿Me escuchan? Por favor, me Sí, dicen. profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como pueden ver ahí, obviamente de todo esto vamos a sacar algunas cuestiones en claro. Estas cuestiones en claro, obviamente que no conseguí ejemplos a nivel nacional. Sé que los hay, yo de hecho los tenía en un momento, pero hoy en día no los puedo encontrar. El organismo a cargo del tema de la representación en la Argentina, antes era el ING, que era el Instituto Geográfico Militar, el IGM, perdón, que era el Instituto Geográfico Militar. Hoy en día se llama IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, que es la encargada de la representación de mucha de la información gráfica que anda dando vuelta en la Argentina. Nosotros tenemos un problema con respecto al tema de las cartas topográficas y las hojas topográficas. Hoy en día, con el avance de la tecnología, así como bien lo decía el relator del video, está todo sintetizado a través del uso digital. Pero lo interesante de todas estas cuestiones que un mapa, un plano, y en este caso una hoja topográfica, lo que representa es una síntesis de elementos geográficos que pueden ser analizados cada uno en particular. Y ese análisis y esa síntesis que está representada ahí y que uno puede leer y que puede caracterizar con respecto al terreno, lo que permite es una representación, o mejor dicho, no una representación, sino tener un lugar certero del espacio que estamos queriendo poner en valor o del punto en ese espacio que queremos poner en valor con respecto a la cuestión patrimonial. ¿Sí? Ahí hablo de UTM, que son las coordenadas que estaban viendo, que son grados, minutos, las UTM, que son números enteros, que después hay que hacer una transformación para que se transformen en GWS84, que ya lo vamos a ver ese también. Hablo de equidistancia, que equidistancia es la separación que existe entre una curva de nivel y otra, que en el caso de la Argentina tenía dos tipos de representaciones, y que esa equidistancia en algunos casos, como él bien decía, cuanto mayor altura están superpuestas o están más próximas entre sí esa equidistancia, lo que hace dificultoso el análisis, pero para que lo pongamos en un ejemplo concreto, entre dos curvas de nivel grande existen 4 curvas de nivel más pequeño, y su equidistancia van de 25 a 50 metros. Y hay una forma de representar para el noroeste argentino que se llama Inchauspe, y la Inchauspe pasa de 25 metros en algunas zonas de la provincia de Catamarca a 250 metros. Entonces ahí hay un problema en cuanto al tipo de representación que se está haciendo del mapa. Entonces no es tan fidedigna algunas representaciones. Hoy en día el Instituto Geográfico Nacional lo que hizo es llevar todo esto a mapas digitales. De hecho, por ejemplo, uno puede consultar partes de Córdoba, partes de Buenos Aires y partes de Santa Fe, que son mapas digitales. El resto no tenemos suerte con estas cosas. Lo que sí hizo, por ejemplo, Catastro Provincial, es pasar en formato digital algunas de las cartas topográficas, de las viejas cartas topográficas, pero con estos grandes problemitas que ya tienen incorporado. Lo interesante en todo esto, y que fíjense en ustedes que lo que decía el presentador, de todo esto que se vio ahí, que era las representaciones gráficas de la Tierra, todo queda sintetizado hoy en día en el programa que estamos utilizando, que es el Google Earth. ¿Sí? Bien, que ustedes, por ejemplo, ahí vamos a abrir el Google Earth para que lo veamos. Me aguantan un segundo. ¿Alguna pregunta hasta que se abra el programa?
Nada, ¿Nadie? profe. Nada. Se los voy a pasar al video para que lo tengan también, no se hagan problema. La otra vez estaba viendo que es mucha la deformación, ¿no? En cuanto a los mapas. Estaba viendo que parece que los continentes en realidad tienen otras dimensiones, como lo que me acuerdo puntualmente era el continente Americano. africano, no, el africano, vi que era más grande todavía que el europeo, Bueno, más grande de que lo representan. bueno, eso tiene que ver con el tema del tipo de representación que se utiliza, Eli. Sí, Hay una cuestión. Y también existe otra cuestión, que es una cuestión que es más que toda política. Si uno ve cómo están representados los mapas, pues fíjate que del Ecuador hacia arriba tiene una forma de representación y del Ecuador hacia abajo tiene otra forma de representación. Y tiene que ver con una cuestión claro, política. Si yo pusiera el norte al revés, América del Sur o Latinoamérica sería mucho más grande que Estados Unidos. Pero bueno, eso claro, eso también, es una cuestión política. Nosotros no sí. nos tiene que importar eso ahora. Después sí, tal vez más adelante, si queremos salvar el mundo, pero me parece que va a estar medio complicada la cosa. Voy a empezar a compartir, esperen. ¿Se ve? ¿No se ve? Ahí sí. ¿Sí se ve? Bueno, esto que está acá, obviamente, el Google, fíjense que era lo que decía esta persona, que yo tengo ciertos atributos que están acá adentro de Google, que nosotros lo estuvimos viendo a grandes rasgos. Pero yo le puedo poner acá en las capas el tema de la foto, en este caso, de las fronteras y de los lugares. Si yo me acerco, ¿sí? Yo me acerco, no sé, pongamos una provincia neutral, así nadie se enoja. Río Negro. Vamos a Río Negro, entonces, a ver. Alejo. Así nadie se enoja, ¿no? Bueno, si yo me acerco, fíjense ustedes que empiezan a aparecer determinadas particularidades dentro de estas cuestiones. Río Negro es interesante, fíjate que no es al azar, pero por ejemplo hay una cueva que es la cueva de las manos pintadas en Río Negro que tuvo bastante controversia y tuvo bastante conflicto últimamente porque hay planificada una represa que la dejaría bajo el agua, pero bueno, no importa. Son cuestiones problemáticas. Pero fíjense ustedes que empiezan a aparecer esos detalles geográficos que hacen a los aspectos particulares de la topografía, que en este caso es lo que nosotros queremos y de hecho vamos a utilizar. Estas particularidades que tiene el aspecto de lo que estoy viendo es una fotografía en tiempo real. Estos, por ejemplo, estos atributos se pueden sacar, esto que está acá en la margen izquierda. Yo, si me voy a donde dice ver, puedo eliminar lo que es la barra lateral y se me hace más grande, la barra de herramientas, perdón, y se va a hacer más grande la página, la barra de herramientas y la barra lateral, y veo todo esto nada más. ¿Sí? Veo un relieve topográfico. Pero acá, por ejemplo, en estos otros atributos que están, para que nosotros veamos lo que decía esto el presentador en el video de las cartas topográficas, yo me puedo ir a Google Maps y en Google Maps, uy no, perdón, no es así la cosa. Si yo me voy a Google Maps, me va a mandar a un vínculo a donde lo voy a poder ver a Google Maps directamente, me lleva a otra página. Y en esa página yo lo puedo utilizar los mapas con las curvas de nivel o puedo utilizar
los puntos topográficos nada más. Pero lo interesante de todo esto, en esta cuestión, es que lo que yo estoy viendo desde el aire, ¿sí?, es una síntesis. Y esa síntesis, que en el caso de las cartas topográficas, yo las puedo analizar o puedo verla. En el caso del Google, lo que me muestran son elementos que son diagnósticos a tener en cuenta en la superficie en cualquier superficie de la Tierra, y a donde yo me pare o no me pare. O sea, estoy viendo, qué sé yo, Río Negro, pero quiero ver otra cosa. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar a Google Maps, me va a llevar a otra página, que ya la voy a compartir voy a dejar de compartir vamos a ver Google Maps. Aguanten un segundo. Ya empezamos a compartir. ¿Ven eso? Sí. ¿Qué están viendo? Google Maps y dice del COVID. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, Google Maps lo que tiene acá, entre las series de aplicaciones que yo le puedo buscar, ¿sí? Acá me está diciendo que tiene capas. ¿Ven las capas acá abajo? ¿Sí? Y estas capas que están acá, este es el símbolo de capas, una que me interesa saber, me interesa a mí, por esto que estábamos viendo, el ejemplo, es el tema de los relieves. Entonces, si yo aprieto relieve, la transforma en cuadrícula y lo que me muestra, ¿sí?, en primera instancia, si yo me voy acercando, es la forma del relieve. Está bastante lenta internet, en mi caso, y ahí aparecen las curvas de nivel. ¿La están viendo? Sí, profe. Bueno, en este caso, Río Negro, obviamente, fíjense que las curvas de nivel, la equidistancia entre curvas de nivel, son bastante grandes, ¿sí? Siempre hay entre dos curvas de niveles grandes, perdón, curvas de niveles menores. Pero vamos a salir de Río Negro para que no se enoje la gente de Córdoba, no vamos a ir de vuelta, no vamos a venir a Catamarca, que es donde estamos, la cuestión conflictiva siempre para nosotros. Está bastante verde internet. Uy, me fui tan al norte como Estados Unidos. Bueno, ahí lo que decía el presentador era que tenía distintas representaciones y yo las podía ver con colores o con sombreados a determinadas cosas que me dan la sensación de esa imagen plana a una cuestión de estereoscopía que hablaba, que es una vista cenital. Cuando hablamos de vistas cenitales, que la estamos viendo desde arriba, como estamos viéndolo ahora, que me da esa sensación de profundidad y de rugosidad del paisaje. Esa rugosidad tiene que ver. Y fíjense en ustedes que está pintado ahí para exagerar estas cuestiones. Donde dan las sombras de profundidad. ¿Sí? ¿Se ven?
Fíjense ustedes acá que las curvas de nivel, entre dos curvas de niveles grandes, siempre hay entre 4 o 5 curvas de niveles pequeñas que me dan esa idea de profundidad o de cuestiones de rugosidad en el paisaje. Pero existen otros datos, entre los cuales aparecen, obviamente, la cuestión del tráfico, me tengo que ir a ver qué rutas están marcadas, u otros elementos, en este caso de la cuestión, ¿no? Algunos edificios, o lo que yo quiera ver de otras cuestiones. Eso tiene que ver con los mapas y con las cuestiones de lo que yo estoy queriendo representar o lo que estoy queriendo ver. Obviamente que, si bien el uso de Google es bastante de Google, tanto el Google Earth o el Google Maps, son bastante limitados por el tipo de información que tienen, son bastante útiles en una primera instancia para saber qué es lo que podemos utilizar. Es más, tanto en el Google Earth como en el Google Maps, yo puedo agregar información y me puedo transformar como un usuario para colaborar y agregar fotos y agregar algunos detalles de cierto. Entonces, esa es, en primera instancia, lo que nosotros queremos trabajar para que el día de mañana, si hacemos el salto para utilizar los GIS, sean útiles. O saber qué tipo de información, cuando lea un trabajo que hace referencia a GIS, está queriéndose representar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Preguntas, dudas, comentarios. ¿Nada? ¿Mucho? ¿Poco? Parece que queda todo claro. Encima no les veo la cara. Bueno, de todas maneras, vamos a hacer lo siguiente. Ahora yo voy a entrar a la plataforma de la escuela y en primera instancia voy a dejar de grabar. ¿Sí?